Es un honor, es un privilegio estar cada año en Colombia. Ya perdí la cuenta de todas las veces que he estado aquí, en Medellín y en varias partes de la geografía colombiana. Y yo espero que algún día me den la ciudadanía honoris causa de Colombia. Bien, hermanos, yo les pido por favor que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Y voy a leer los versículos 14 al 16 de Hebreos capítulo 4. Y luego vamos a tener un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Vamos a orar. Soberano Rey, glorioso Señor, solo tú eres digno de toda la gloria, de todo el honor, de toda adoración, de toda alabanza. Solo tú eres digno de que nos postremos delante de ti, confiemos en ti, te amemos a ti, te sirvamos a ti, te proclamemos a ti. Pero sabemos, oh Señor, que no podemos hacer esto sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Por favor, ven ahora, Señor. Ven sobre el predicador, ven sobre cada oyente y usa tu palabra para que Cristo sea exaltado en esta hora. Impacta nuestros corazones con tu palabra. Transfórmanos, oh Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿cuál es el libro de la Biblia al que sueles acudir cuando te encuentras en medio de la aflicción o luchando con una tentación persistente? Es muy probable que la respuesta de la mayoría aquí sea el libro de los Salmos. Aunque la palabra que suele venir a nuestra mente cuando pensamos en los salmos es alabanza, adoración, la realidad es que los salmos de lamento son un poco más numerosos que los que se enfocan primordialmente en la alabanza o en el gozo. Así que es perfectamente comprensible que los cristianos busquen consuelo, fortaleza en el libro de los salmos. Ahora, yo no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿alguna vez has buscado refugio en la carta a los Hebreos? O sea, tú estás en aflicción, estás luchando con una tentación y dices, voy a leer la carta a los Hebreos o voy a estudiar más profundamente el oficio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Les repito, no voy a pedirles que levanten la mano, pero es probable que quizás uno o dos me digan, bueno, pastor, yo encuentro en el libro de los Hebreos un consuelo enorme cuando estoy en medio de la aflicción. Bueno, yo espero que tú lo hagas después de esta exposición. Esta carta dirigida a un grupo de creyentes de trasfondo hebreo, por eso se conoce como la carta a los hebreos, que estaban siendo presionados por sus amigos, por sus familiares, para que regresaran a su antigua fe, para que volvieran a la religión del antiguo pacto. De manera que el propósito de esta carta es animar a estos creyentes y a todos nosotros a perseverar en la fe. Y el autor lo hace mostrando la supremacía y la suficiencia de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas, de todas las ceremonias, de todos los tipos del Antiguo Testamento. A través de toda la carta,
el autor nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés y Aarón, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto. Él es el sumo sacerdote perfecto que ofrece un sacrificio perfecto para salvarnos perfectamente. Y son las implicaciones de esta sorprendente realidad las que vamos a considerar en esta noche a la luz de este pasaje, porque vamos a estar estudiando el oficio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En un momento vimos esta tarde en la exposición anterior su oficio real, Cristo como Rey. Ahora vamos a ver a Cristo como nuestro sacerdote. Ahora, antes déjeme poner este texto de Hebreos 4 en su contexto. A partir del capítulo 3 de la carta, el autor se vale de la historia del pueblo de Israel durante el tiempo del Éxodo para advertir a sus lectores contra la apostasía. Estos israelitas que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto quedaron postrados en el desierto debido a su incredulidad, debido a su rebeldía, no pudieron entrar en la tierra prometida. Y el autor concluye este recuento histórico en Hebreos capítulo 4 versículo 12, un texto sumamente conocido, afirmando que la palabra de Dios no solo es viva y eficaz, sino también que nos deja desnudos ante la presencia de Dios. La palabra de Dios penetra como una espada, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra nos expone, la palabra nos deja al descubierto, la palabra nos desenmascara. Y no solo en el momento de la conversión, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Mi hermano, mi hermana, mientras más conoces tu Biblia, más conoces tu pecado. Mientras más conoces la Biblia, más conoces tu pecado. De modo que toda esta enseñanza sobre la apostasía de la nación de Israel, el poder de la palabra para exponernos, puede llevarnos a preguntarnos, junto con estos lectores de la carta original, si nosotros corremos el mismo peligro de aquellos que quedaron postrados en el desierto. ¿Acaso hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para ti? Mi hermano, ¿tú estás seguro de que tú vas a terminar siendo fiel a Dios, tu carrera cristiana? Bueno, la forma como la Biblia aborda este interrogante es sorprendente. Sorprendente. Porque por un lado, la Biblia nos dice que tú y yo tenemos la responsabilidad de perseverar, la responsabilidad de mantener nuestra profesión de fe. Es el que persevere hasta el fin el que será salvo. Y eso lo creemos todos porque está en la Biblia. Pero por el otro lado, la Biblia también nos enseña que es debido al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo podemos perseverar. ¿Quién es el que debe perseverar? Tú y yo somos los que debemos perseverar. Pero tú y yo no podríamos perseverar a menos que Dios nos preserve. Este pasaje posee dos imperativos que señalan nuestra responsabilidad como creyentes. Nosotros debemos retener nuestra profesión de fe, nosotros debemos acercarnos al Señor. Vean otra vez el versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aunque es Dios el que preserva a los suyos, yo repito, hermanos, eso no elimina nuestra responsabilidad de perseverar. De hecho, la única seguridad de que tú y yo estamos siendo preservados por Dios es si estamos perseverando. Dime hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿quién es el que da la fe? ¿Es la fe un regalo de Dios? Sí. ¿Quién es el que cree? Nosotros. ¿Es el arrepentimiento un regalo de Dios? Sí.
pero somos nosotros los que nos arrepentimos. ¿Es Dios el que preserva? Sí, pero somos tú y yo los que perseveramos. Pastor, yo no entiendo cómo conectar la responsabilidad humana con la soberanía divina. Yo tampoco. El punto es que eso está en la Biblia y nosotros debemos creer las dos cosas. Dios es soberano, el hombre es responsable. Así que retengamos hasta el fin la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Ven ahí las dos cosas, retengamos nuestra profesión porque fiel es el que prometió. Pero también debemos acercarnos, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. En vez de alejarnos del Señor debido a nuestras debilidades, debido a nuestros pecados, debemos mantenernos cerca, debemos mantenernos en comunión con Él, debemos traerle nuestras cargas en oración. Acerquémonos con corazón sincero, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, en plena certidumbre de fe. Así que debemos mantenernos aferrados a Jesús, debemos acercarnos a Él. Y ahora yo le voy a dar 5 razones que vamos a extraer de este texto para hacer ambas cosas. La primera es porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote perfectamente humano y perfectamente divino. Tenemos un gran sumo sacerdote que es verdadero Dios y verdadero hombre. Vean otra vez el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, su nombre humano, el Hijo de Dios, su designación divina. La palabra que nuestras Biblias en español traducen como sumo en hebreo es una palabra que significa grande, superior. Cuando tú dices esto llegó hasta lo sumo, ¿qué es lo que estás diciendo? Bueno, que esto llegó al colmo, que esto llegó al tope. Bueno, la palabra sumo significa grande. El sumo sacerdote del antiguo pacto era el más grande de los sacerdotes, el de mayor rango en el oficio. Así que lo que el autor nos está diciendo aquí es que Jesús es un gran sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Él es un gran, porque la palabra sumo significa grande. Él es un gran sacerdote. Él es el más grande de los sacerdotes, el mayor de todos, el más elevado, el más sublime, el más excelso. Él no solo es superior a los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento, sino también a todos los sumos sacerdotes que le precedieron en el oficio, incluyendo a Aarón. En comparación con Jesús, los sumos sacerdotes del antiguo pacto eran pequeñitos, ya no eran sumos, eran pequeñitos. Ahora, ¿qué es lo que hace grande el sumo sacerdocio de Jesús? Ya lo dije, el hecho de que solo Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el nombre que le pusieron a ese bebé que nació de María, el Hijo de Dios, su designación divina. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es Dios y hombre a la vez. Él se identifica con nosotros en nuestra humanidad y al mismo tiempo nos representa en el seno mismo de la Trinidad. Mis hermanos, nadie nos entiende como Jesús, porque Él comparte con nosotros todas las limitaciones, todas las debilidades propias de la naturaleza humana, excepto que Él nunca pecó. ¿Alguna vez tú has pensado, a mí nadie me entiende? Eso no es verdad. Jesús te entiende. Sin embargo, al mismo tiempo, nadie está mejor capacitado que Él para representarnos delante de Dios.
Él comparte con el Padre y con el Espíritu la misma esencia divina. Él disfruta con el Padre y con el Espíritu una deleitosa y perfecta comunión de la que ahora tú y yo participamos, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dicen Colosenses capítulo 3. Pero en segundo lugar, Jesús es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Versículo 14 otra vez. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y eso es mucho más que una cuestión geográfica. O sea, no fue que Jesús se trasladó de un lugar a otro, sino que él consumó su obra de redención. Y para poder explicar esto, tenemos que volver otra vez al Antiguo Testamento y ver lo que era el oficio sumo sacerdotal en el Antiguo Pacto. Una de las funciones más importantes del sumo sacerdote era entrar en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación o el día del Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, incluyendo lo suyo propio. La palabra expiar proviene del hebreo kafar, que significa cubrir. Es decir, el castigo que tu pecado y el mío merecen es llevado por un sustituto. Y en el Antiguo Testamento, ese sustituto era el animal que era sacrificado en el altar. Esos animales sacrificados tenían el propósito de mostrarle al pueblo de Israel, primero, que la paga del pecado es la muerte. Segundo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y tercero, que nuestro Dios es justo y perdonador al mismo tiempo. Dios no toma el pecado a la ligera, pero Él mismo provee lo que el pecado merece. Él es justo y perdonador al mismo tiempo. El día de la expiación, el sumo sacerdote traspasaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para rociar sobre el altar de los sacrificios, en ese espacio sagrado en el que Dios manifestaba su presencia especial en el antiguo pacto. Pero mis hermanos, lo que ellos hacían de manera simbólica, Jesús lo hizo en realidad. Él traspasó los cielos, no un simple velo, penetrando en la misma presencia de Dios, en el verdadero lugar santísimo, y no para presentar la sangre de un cordero inmolado, sino su propia sangre derramada en la cruz. Jesús es al mismo tiempo el sacerdote y el sacrificio. Él es el gran sumo sacerdote, o recuerden, el gran sacerdote que se ofrece a sí mismo, no por sus propios pecados, porque no tenía ninguno, sino por los nuestros. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vean el versículo 11. Noten cómo el autor insiste en interpretar para nosotros el porqué de todos esos símbolos de el tabernáculo. Dice versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto tenían que llevar esta ceremonia
a llevar a cabo esta ceremonia año tras año, pero Cristo llevó a cabo con una obra perfecta que satisfizo plenamente la justicia de Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi hermano? Que toda la ira de Dios que merecían nuestros pecados fue completa y eternamente removida. Ya no hay ira para ti ni para mí, si Jesús es tu sumo sacerdote. Es por eso que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación, él tenía que permanecer de pie y solo el tiempo necesario para hacer lo que tenía que hacer. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos insiste que Jesús no está de pie, Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su obra fue consumada en la cruz. Capítulo 10. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Su presencia en el lugar santísimo abrió nuestra entrada a la presencia de Dios y nos asegura que tú y yo moraremos allí. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19, que Cristo entró en el lugar santísimo como nuestro precursor. De paso, déjenme aprovechar esta enseñanza para aclarar algo que puede ser confuso para algunos. En Juan capítulo 14, el Señor le dice a sus discípulos apesadumbrados: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y algunas personas se imaginan como si el Señor Jesucristo tuviera una empresa de construcción y que Él fue al cielo y está allí construyendo una mansión para ti y para mí. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice, o el Señor hablando: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas ya están ahí, no se preocupen por eso. Pero tú y yo no teníamos lugar en esas moradas hasta que Cristo entrara en el lugar santísimo y mostrara su perfecto sacrificio a tu favor y el mío. Pecadores no pueden entrar, no tienen lugar en ese lugar. Cristo fue a preparar lugares, por eso que el velo se rasgó. Y déjeme decirles, no era una cortinita. El velo del templo era bien grueso y se rasgó de arriba abajo. ¿Saben para qué? Para que tú y yo sepamos que ahora, cuando nos postramos delante de nuestro Dios y le decimos: oh Dios Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros hemos entrado al lugar santísimo y estamos hablando directamente con el Dios del universo, porque ese Dios ahora es nuestro Padre por causa de Jesús. Así que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es verdadero Dios y verdadero hombre. En segundo lugar, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. En tercer lugar, nosotros tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Y que vive para siempre para interceder por nosotros. Otra vez, Él traspasó los cielos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que después de morir, resucitó y ascendió a los cielos. Jesús no terminó su oficio en el momento de su muerte, como ocurría con los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Moría el sumo sacerdote y le sucedía su hijo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec?
Alguien dirá rápidamente, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. No, Melquisedec no puede ser una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento porque él era sacerdote. Y para ser sacerdote, dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1, el requisito es que tenía que ser un hombre. Así que si Melquisedec era Jesús, entonces Jesús se hizo hombre 2 veces. Así que no, Melquisedec no es Jesús, pero es un tipo de Jesús. Y por eso es que el autor de la carta a los Hebreos menciona a Melquisedec, que aparece en Génesis capítulo 14, porque es un personaje de lo más interesante. O sea, en un libro donde abundan las genealogías, Melquisedec aparece de repente. Y por eso es que el autor de la carta dice en el capítulo 7, versículo 3, sin padre, sin madre. No es que él no tenía papá ni mamá. Es que nosotros no sabemos quién era su papá ni quién era su mamá. Porque el autor del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, no incluyó su genealogía para que ahora Jesús pueda ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden que permanece para siempre porque Melquisedec en la Biblia no se registra su muerte. O sea, no murió, sí murió, pero la Biblia no registra su muerte. Y por lo tanto, Melquisedec no fue sucedido por nadie, sino por Jesús. Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110, versículo 4, donde aparece esa cita, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, se cita 5 veces en la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no era un sacerdote del orden arónico, que se sucedía con la muerte de los sacerdotes. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Señor. Es por eso, mis hermanos, que el sacerdocio de Jesús es intransferible. Cuando ustedes escuchan hoy que una persona se llame sacerdote, ya tú sabes que esa persona está violando la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 24, dice que Cristo tiene un sacerdocio inmutable, y la palabra allí lo que significa es intransferible. Es algo que no se puede traspasar a otra persona porque Él vive para siempre. No necesitamos más intermediarios. No necesitamos otro sacerdote. No necesitamos que alguien nos represente delante de Dios, porque el nuestro vive para siempre. Él está sentado en el cielo como un representante eterno que no solo nos defiende de toda acusación porque Él es nuestro abogado, sino que intercede por nosotros continuamente. Jesús no solo hizo algo a tu favor. No, mis hermanos, Él sigue haciendo algo a tu favor, abogando por ti e intercediendo por ti. Vayan a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice el autor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esa palabra interceder tiene el sentido de pedir o de solicitar algo específico. Mi hermano, Cristo ora por los suyos, o sea, por ti, por ti, por ti, continuamente. Mientras nos ve luchando con nuestros pecados, mientras nos ve luchando con nuestras debilidades, para que no nos apartemos de Él y terminemos en el infierno. Y no olviden que las oraciones de Jesús siempre son respondidas. Decía Robert Murray M'Cheyne, si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no le temería ni a 1,000,000 de enemigos. Imagínate que tú estás en medio de tu lucha y escuchas la voz de Jesús orando por ti. Padre, presérvalo. No permitas que caiga. Y si el pecado momentáneamente lo vence, no lo dejes postrado, levántalo de ahí. ¿Cómo te sentirías tú?
Bueno, ¿sabes qué? Tú no necesitas escuchar la voz audible de Jesús, porque Dios no miente. Y Él ya dice aquí en su palabra que Jesús está orando por ti. Mi hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús está en este momento orando por ti, aún para que estos mensajes de la palabra en esta conferencia penetren en tu corazón y te sean de edificación? Mira, mi hermano, de no ser por su intercesión constante, tú y yo seríamos derrotados todo el tiempo en nuestra lucha con el pecado. Y cada vez que caigamos en la tentación, sería prácticamente imposible levantarnos otra vez. Pero Jesús está intercediendo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte? Bueno, Jesús está orando por ti, por ti, por ti, exactamente como oró por Pedro aquella noche. Eso es impresionante. Pastor, ¿y por qué nosotros necesitamos a un intercesor que ore por nosotros si el Padre nos ama y conoce nuestras necesidades? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús tiene que orar por nosotros? En Juan capítulo 16, versículo 26, Jesús le dice a los discípulos: yo no voy a rogar por ustedes porque el Padre mismo os ama. En otras palabras, ustedes no necesitan que yo esté en el cielo como un operador de larga distancia para conectarlos con el Padre, porque el Padre los ama. Sin embargo, al Padre le ha placido actuar a nuestro favor en respuesta a la oración de su pueblo. Y al Padre le ha placido que Cristo sea exaltado en todo. Así que el Espíritu Santo ha querido revelarnos el oficio sumo sacerdotal del Señor y su intercesión constante para que al final nosotros le demos a Cristo la gloria en todo. Decía alguien: la intercesión del Hijo no refleja la frialdad del Padre, sino la calidez del Hijo. No es que el Padre necesita que lo convenzan. No, es que Él quiere que Cristo se lleve la gloria. Y Él quiere que tú sepas que Dios el Hijo, Jesús, está orando por ti. Ahora, Él intercede como hombre. Recuerden que Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Dice 1 Timoteo: tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre, pero Él también es Dios. Lo que quiere decir que Él conoce perfectamente nuestras debilidades. Él conoce perfectamente todos los peligros de los que ni siquiera nosotros estamos conscientes. Así que Él está ahora mismo, mi hermano, yo quiero que tú creas eso. Cristo está ahora mismo orando por tus peligros de hoy, orando por tus peligros de mañana, orando por tus peligros de pasado mañana. Él conoce perfectamente tus debilidades. Él conoce perfectamente tus peligros. Él conoce a todos tus enemigos, enemigos que tú ni conoces. Y Cristo está orando por ti. Impresionante. Qué consolador tener un sumo sacerdote como Jesús, ¿no? Me encanta como lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Nos conviene tener un sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Así que anímate, mi hermano. Anímate. Yo no sé con qué lucha tú viniste a esta conferencia, pero anímate. Nosotros tenemos un sumo sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto, un abogado perfecto, un intercesor perfecto y una salvación perfecta. Pero hay más. Ahora vamos al versículo 15. Todavía estamos en el 14. Tenemos un gran sumo sacerdote que es verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Cuarto, tenemos un sumo sacerdote que se identifica y compadece de nuestras debilidades. Versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
La realidad de que Jesús es un gran sacerdote no debería abrumarnos, no debería aplastarnos, porque Él combina perfectamente la grandeza con la ternura y la misericordia. Él es el más grande que todas las galaxias, Él es más exaltado que todos los cielos y al mismo tiempo descendió a compartir nuestra humanidad. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, que Cristo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos entiende, porque Él sufrió como hombre las mismas aflicciones que tú y yo sufrimos. Alguien decía que Él conoce de primera mano todas las pruebas del camino entre Egipto y la tierra prometida, porque Él estuvo aquí, en un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío. La palabra que se traduce como compadecerse no significa sentir lástima, sino una profunda solidaridad. Estando ahora en la gloria, en cuerpo glorificado, Jesús toma nuestros sufrimientos como si fueran suyos. Mira, mi hermano, mi hermana, yo quisiera que esto fuera teológico y práctico a la vez. Yo repito, yo no sé con qué aflicción tú pudiste haber llegado a esta conferencia. Jesús toma tu sufrimiento como si fuera suyo propio. Él se compadece. Él nunca se aleja porque estamos pasando por un mal momento. Nuestra aflicción es como un imán que atrae toda la compasión de Jesús. Mira, ni siquiera nuestro pecado es un impedimento para que Él venga en tu auxilio cuando clamas a Él. Ni siquiera tu pecado. ¿No es verdad que a veces cuando hemos cedido a la tentación, nuestra tendencia es alejarnos del Señor porque nos sentimos sucios? Bueno, lo que el autor está diciendo es, no te alejes, acércate. Pero es que estoy sucio, precisamente. No te alejes. Dice en el capítulo 5, versículo 2, que una de las cosas que debía hacer el sumo sacerdote, el sacerdote común y corriente, era compadecerse de los ignorantes y extraviados. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso probablemente es una alusión a las dos categorías de pecado que nosotros encontramos en pasajes como Números capítulo 15, donde se habla de aquellos que pecan por yerro o los que pecan con mano alzada. O sea, no es lo mismo una persona que peca por ignorancia a una persona que conociendo la palabra como quiera peca. ¿Y saben qué, hermanos? Tú y yo pecamos de las dos maneras, porque a veces pecamos por ignorancia, pero a veces pecamos conociendo la palabra, ¿o no es así? Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba todavía en el seminario y había un juego de básquetbol y yo quería jugar básquetbol, pero yo sabía por ciertas razones que yo no debía hacerlo. No quiero cansarlos con todos los detalles de la historia, pero yo sabía perfectamente bien que yo no debía bajar a jugar básquetbol, que debía quedarme en mi habitación haciendo otra cosa. Pero yo, teniendo en mi corazón completa conciencia de lo que estaba haciendo, dije, no, yo voy a jugar. Vamos a jugar. La cancha ya estaba cogida, así que me dijeron, espera afuera. Yo me puse a jugar con alguien, a jugar un juego que era saltando y pasando la bola. Me resbalo y me doy un tacatazo en el codo. Era para decir, déjame subir a mi habitación, pero yo dije, no, yo voy a jugar. Así que me meto en el juego y en un momento dado me pasan la pelota, yo salto para atrapar la pelota y caigo con el pie doblado, un dolor enorme.
y me tengo que arrastrar desde la cancha para salir afuera. Y me siento en un hormiguero. O sea, pero lo cierto es, traigo esto a colación, porque nosotros a veces pecamos por hierro, pero a veces pecamos con una plena conciencia de que estamos pecando, de que estamos violentando un mandamiento de Dios. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento, que debían ser pacientes con los ignorantes y con los extraviados, con los dos, ellos mismos eran pecadores, así que lo más seguro, ellos cumplían ese deber cuando lo cumplían de una manera imperfecta. Pero nuestro sumo sacerdote es también perfecto en misericordia y en compasión. O sea, cuando tú vienes derrotado, pequé, ¿sabes qué? En vez de sermonearte, en vez de apartarte de sí, Él te abraza y te perdona. Y yo te pregunto otra vez, ¿tú crees eso? Así sucio como estás, Él te abraza y te perdona. Él siempre nos trata con paciencia, siempre está dispuesto a socorrernos, siempre está dispuesto a perdonarnos, nunca a rechazarnos. Así que, mi hermano, cuando tú te sientas solo, cuando te sientas incomprendido en medio de la prueba, en medio de la tentación, recuérdale a tu alma quién es tu sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta que esta es una doctrina profundamente teológica y profundamente práctica al mismo tiempo? Él te entiende y te recibe con toda paciencia y bondad. Y ya me imagino algunos preguntándose, pero pastor, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo puede entenderme Jesús en mi lucha contra el pecado si Él nunca pecó? ¿Cómo es que me entiende? C.S. Lewis decía al respecto, y aclaro que me encanta C.S. Lewis como apologista, nunca como teólogo, pero C.S. Lewis decía al respecto que solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Tú y yo no sabemos lo fuerte que es la tentación porque no resistimos mucho. No es lo mismo, ¿verdad que no? Resistir la tentación 5 minutos que resistirla 1 hora. Como no es lo mismo caminar contra un viento fuerte que tirarte en el piso. Bueno, saben que Jesús resistió la tentación toda su vida. El único ser humano que entiende la tentación como nadie la entiende es Jesús. Precisamente porque nunca pecó, decía Lewis, él es el absoluto realista, que entiende las cosas como son, porque él se mantuvo de pie contra el viento hasta el final. Así que sí, él te entiende en medio de la tentación, te entiende cuando estás en medio del dolor. Recuerda, mi hermano, que tú tienes un sumo sacerdote que se compadece, que se identifica contigo. Si tú has confiado en Él, nunca te alejará de sí. Siempre está dispuesto a abrazarte con su bondad cuando regresas a Él en arrepentimiento y fe. Lo que nos lleva a la quinta y última enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Y es que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que ha abierto para nosotros el acceso al trono de la gracia. Que dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, el trono de Dios ya no es un trono de juicio, ya no es un trono de condenación, es un trono de gracia. Por medio de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nos separaba de ese trono de gracia fue eliminado. Por causa de Jesús, Dios no te trata como mereces, sino conforme a los méritos de Jesús. Y yo sé que he preguntado varias veces en este mensaje, ¿tú crees eso? Pero yo vuelvo y te pregunto, ¿tú crees eso?
que cuando tú te postras delante del Señor, Él está oyendo tu oración como si fuera Jesús que estuviera orando? En eso es que consiste la gracia, mis hermanos, en recibir lo que merece Jesús y no tú. Repito, ¿qué es gracia? Recibir lo que merece Jesús y no tú. Así que podemos acercarnos con confianza. Y la idea es con toda libertad, alegremente, con apertura, con transparencia, porque en ese trono encontraremos toda la gracia, toda la misericordia que necesitemos en el momento en que la necesitemos. El socorro que emana de ese trono siempre es oportuno, nunca llega tarde, ni nunca llega más temprano. A veces nosotros queremos apresurar a Dios, pero el socorro de Él es oportuno. Y aunque es un trono de gracia, no olvides que sigue siendo un trono. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el que está sentado en ese trono es soberano, como veíamos hace un momento con la exposición de Bert Parson, es rey, tiene el control de todo, es el todopoderoso. Así que nada ni nadie puede impedir que Él venga en tu auxilio, porque Él está en control y te ama. Él está en control y te ama. Pero tienes que acercarte. Esa es la condición. Tienes que acercarte. Así como estás. Porque Él puede socorrerte, sabe cómo socorrerte, quiere socorrerte. Mi hermano, tus pecados no espantan a Jesús. O sea, no es que de repente, y yo no estoy diciendo esto para alentarlos a pecar. No, es que esta enseñanza no nos alienta a pecar, sino a alejarnos del pecado en gratitud a nuestro Salvador. No es que peques a la ligera ahora, pero entiende, mi hermano, mi hermana, que Cristo conoce tu pecado mejor que tú. Cuando Él decidió amarte, Él sabía perfectamente con lo que Él estaba lidiando. Dice alguien que Cristo no se acerca a nosotros por nuestro atractivo, sino por nuestra falta de encanto. Él decidió amarte a ti porque, sí, pastor, ¿cuál fue la razón? Porque Él decidió amarte a ti. Porque tú no tenías absolutamente nada que fuera atractivo a los ojos del Santo Jesús. Nada. Tendré compasión del que yo tenga compasión. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él es soberano. Y mi hermano, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió amarte a ti. Por eso es que en Juan capítulo 17, tú quieres saber cómo ora Jesús por ti, lee Juan 17. Y Él hizo esa oración al Padre en voz alta para que Juan la oyera e inspirado por el Espíritu Santo la escribiera en un libro para que tú y yo ahora podamos meternos en esa conversación privada entre el Padre y el Hijo para que tú sepas cómo el Hijo está intercediendo por nosotros continuamente. Y Él dice en ese texto, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo no ora por todo el mundo. Él ora por los suyos, por los que el Padre le dio. Y eso no se lo inventó Calvino. Eso está en la Biblia.
todas las acusaciones que el diablo levanta contra ti, todas las acusaciones que tu conciencia levanta contra ti, son silenciadas en el trono. Porque hay alguien allí que pagó por cada uno de tus pecados. Tenemos un abogado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién, pregunta Pablo en Romanos 8, quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios mismo, el justo, fue que los declaró justos en su tribunal. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Acércate, mi hermano. No te alejes. Recuerda lo que tu sumo sacerdote ha hecho, hace y hará a tu favor hasta que estés en su bendita presencia. Vale la pena seguir corriendo esta carrera. Vale la pena seguir luchando contra el pecado, porque al final nos espera la gloria. Jesús entró en el lugar santísimo como nuestro precursor. Yo le decía hace un momento que yo no estaba diciendo nada de esto para animarte a pecar, sino para que no peques. Eso es lo que dice Juan capítulo 2. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero no peques. Ahora, si pecas, tienes un abogado. Yo no sé si ustedes, me imagino aquí en Colombia debe ser igual que República Dominicana, pero en todos los barrios, cuando uno era muchacho, había un matón, el matón del barrio, que le daba golpe a todos los muchachos, a los más débiles sobre todo. Cuando uno se enfrenta al matón del barrio y uno dice, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, ya la victoria está perdida. La guerra está perdida porque ya tú sabes que te va a dar. Cuando yo sé que estoy del lado del vencedor, eso me anima a pelear, no a que me den. El saber que tú tienes un sumo sacerdote como Jesús debe animarte a pelear, debe animarte a correr. Mira, aunque las tormentas de la vida sean intensas, Él nos llevará hasta la costa sanos y salvos. Podemos esforzarnos en nuestra perseverancia porque su intercesión constante garantiza que nunca seremos abandonados en medio de nuestra lucha contra el pecado, nunca. Él ha prometido completar la obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1:6. Y su sacerdocio eterno nos da la certeza de que así será. Él va a completar esa obra. Su sacrificio perfecto nos asegura que el pecado no tendrá la última palabra y que nuestra esperanza en Él es firme y segura. Mis hermanos, como alguien dijo recientemente, la maldad tiene fecha de caducación cuando Cristo regrese en gloria. ¿Qué debemos hacer ahora? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué glorioso tener un sumo sacerdote como nuestro sumo sacerdote.
Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos permitido en esta tarde predicar tu palabra a pesar de nuestra debilidad. Y ahora te pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la aplique con poder en el corazón de cada uno de tus hijos aquí. Hay algunos luchando con las tentaciones, hay algunos en medio de tribulaciones, en medio de la aflicción. Oh Padre, toma esta palabra y obra en ellos para que se acerquen a ti y no se alejen de ti. Alabamos y bendecimos tu nombre y alabamos a ese sacerdote que es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea tu nombre, oh Trino Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.